Hay dos momentos puntuales en la rivalidad entre Boca Juniors y River Plate. Este video lo he querido grabar desde el año pasado, pero no se ha dado el tiempo. O bueno, yo no me he dado el tiempo, quise grabarlo cuando Boca Juniors quedó eliminado de la Copa Sudamericana, quise grabarlo cuando pasó lo de Alianza Lima, y ahora si no lo grabo ahorita no lo grabo nunca, se pasa el tiempo. Pero bueno, ¿cuáles son esos dos momentos puntuales? Yo creo que muchos sabrán a lo que me refiero. El primero, el descenso de River Plate. Acá lo vemos, el descenso tras esa promoción ante Belgrano, donde pues bueno, River Plate simplemente no pudo y quedó eliminado de la primera división, descendió, Belgrano ascendió y River descendió. Jugó la B en 2012. Y el segundo momento claramente es Madrid, la final de la Copa Libertadores, en donde, pues bueno, tras un partido de ida que se empató 2-2, acá vino y por ciertos disturbios se tuvo que jugar en otro continente y pues bueno, River terminaría ganando en el alargue 3-1 a Boca Juniors. Son dos momentos claramente puntuales y hay una casualidad, que pasaron 7 años hasta la final de Madrid del descenso de River y ahorita han pasado, bueno, un poquito más, ha pasado un poquito más. No, está bien, 7 años, ha pasado exactamente así, 7 años desde la final de Madrid. Entonces, ha pasado 7 años y aquí la pregunta es, no, mira, no voy a entrar en el debate de qué es peor, descender o perder una final. Ese debate lo puedo dejar para otro video, que ahí sí podemos dejarlo para largo, ¿no? Y tal vez en el próximo clásico hablemos de eso. Pero acá hay un debate muy interesante. ¿Quién terminó mejorando tras su desastre? Porque claramente el peor momento para la rivalidad con respecto a Boca es esta final perdida y el peor momento para River es el descenso. Entonces, ¿quién mejoró? ¿Quién terminó mejor tras 7 años? Claramente River llegó a su pico de nivel en 2018, ganando hasta Libertadores, y Boca está en un nivel irregular tras 7 años, en 2025. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hay una diferencia entre River y por qué hay una diferencia entre Boca? ¿Por qué a River le vino mejor el descenso y por qué a Boca le está costando tanto recuperarse de esa final? Por eso la joda de que moriste en Madrid, que parece joda, pero la realidad es que parece cierto. Con todo respeto para el hincha de Boca, pero es que, en serio, parece que Boca murió en Madrid, mientras que River resurgió de las cenizas tras el descenso. Pero esto, ¿por qué? Primero, el descenso es lo más bajo a lo que puedes llegar. No hay, bueno, claramente puedes seguir descendiendo de categoría, pero en realidad, con respecto a equipos como esto, el descenso es lo más bajo a lo que puedes llegar. Y River descendió una vez. En cambio, la final es algo que te deja con un sabor amargo, pero sabes que estás en un buen camino porque llegaste a la final. Y a veces cuando estás bien, te cuesta mejorar, te cuesta entender en qué estás fallando. Y aparte también la cuestión de que, bueno, ese equipo quedó manchado para siempre por haber perdido ante el clásico rival, el partido más importante tal vez de la rivalidad, de la historia de River, el clásico más importante entre River y Boca. Claramente. Aquí la situación es esa, que mientras Boca Juniors no estaba mal, porque hay que entender también de que Boca pierde una final ante el mejor River, probablemente uno de los mejores River de la historia. No es el mejor, creo que no está cerca, pero está cerca de ser uno de los mejores. Mientras que Boca estaba en un buen momento, pero claramente no era el mejor Boca. Y yo creo que eso fue lo que le afectó, entender de que Boca simplemente no podía ganar esa final. Yo creo que, por ejemplo, si esta final hubiese sido en la época de Bianchi, Boca la ganaba, pero claramente le tocó ante el River de Gallardo. Ese fue el problema. Para mí, por lo menos. Para mí, era una final que Boca no la podía ganar. No la podía ganar. Y eso, para mí, destrozó a Boca, porque River ya estaba destrozado. Lo único que podía hacer River es entender lo mal que estaba y de ahí, bueno, seguir progresando. Y eso fue lo que hizo River. Cambió todo, por ahí se reconstruyó, llegó Gallardo y un proyecto sólido que, bueno, llegó hasta su pico de nivel en la final del 2018, aunque para mí el 2019 de River fue mejor. Pero esa final, pues bueno, por dos momentos puntuales, River perdió una chance importantísima de tener un dominio absoluto en América. Creo que si ganaba River la final del 2019, ganaba tranquilamente la Libertadores del siguiente año. Estoy segurísimo de eso.
pero el fútbol es así. En cambio, Boca vino a menos porque claramente el proyecto se destruyó. Un proyecto que no era malo. Yo estoy seguro de que si tal vez la final no la perdían ante River, Boca podría seguir peleando en los siguientes años en Libertadores. Pero claramente esa psiquis destruyó a Boca. Vino Riquelme como vicepresidente. Ahorita no me acuerdo cuál fue el presidente de Boca tras Angelici, bueno, perdón que con mi pronunciación, pero a ver, claramente tras eso, pues vino la época de Riquelme, si bien no como presidente, vicepresidente y después ahora como presidente, en la que pues simplemente Boca Junior no pudo resurgir. De hecho, ha venido Boca a peor. Venido Boca a peor porque Boca de cierta manera perdió su identidad y perdió lo que lo hacía grande. Boca, de cara al más popular, un equipo más de barrio, da la sensación de ser más de izquierda, pero es Macri el que llevó a Boca, y la gente no lo entiende, pero es Macri el que llevó a Boca, y un proyecto más centrado en ser más como el Real Madrid. Me recuerda bastante la época Macri, a la me recuerda bastante a la época actual del Real Madrid con Florentino Pérez, que evidentemente no todo es perfecto y ya vemos que ahora la verdad es que está haciendo Florentino Pérez unas cagadas tremendas, pero es entendible que ese es el camino que a Boca más le ha funcionado. Boca se alejó de eso porque justamente la directiva que pierde esa final era una directiva más tirada a lo macrista. Y bueno, Boca ahorita está en una situación pues en la que simplemente no puede más. ¿Por qué no puede más? Porque es que viejo. A mí me parece sinceramente increíble cómo la gente no entiende que el problema no fue el perder esa final. Tú puedes perder una final y se dan esas cosas. Por eso yo adelanto en un video que voy a hacer al futuro que para mí el descenso es peor, porque una final la puedes perder y aparte llegas a una final y eres el segundo mejor. Y duele, es feo, pero es una situación en la que, acá está, Jorge Amor Ameal, ¿no? Y después vino Riquelme, siendo vicepresidente Riquelme. Eh, pero el tema es ese, que Boca no estaba mal. El tema es que se reconstruyó totalmente Boca, cambió totalmente el proyecto y ha venido peor a peor porque ya hay un presidente que no entiende, que es Riquelme, pero no entiende cómo se maneja Boca Juniors, la idiosincrasia de Boca Juniors y cómo hay que manejar a Boca Juniors. El tema con River es que River se desconstruyó desde cero, empezó a construirse desde cero. La destrucción de River ya era total y lo único que podía hacer era construir un nuevo proyecto, entendió la idea, incluso mejoró la idea de River, porque River siempre fue, o siempre dio la sensación de ser ese equipo gallina que prefería ganar jugando bien o perder jugando bien que ganar. Y entró, como dicen los argentinos, fue River un equipo más guapo, como dicen los argentinos, más luchador, incluso más pragmático en ciertos momentos. Es verdad que Gallardo siempre jugó un buen fútbol y un fútbol distinto, pero pero River fue un equipo más pragmático cuando lo necesitó. Era un River distinto, un River que incluso añadió, sin perder su esencia, un nuevo matiz a su fútbol. Mientras que Boca lo único que hizo es destruirse totalmente. Boca en los primeros años con Jorge Ameal funcionó porque venía del gran equipo, porque la gente no lo va a reconocer, pero el gran equipo que tenía Angelici. Angelici tenía un gran equipo, un gran equipo. El equipo que le dejó Angelici a Boca es tremendo, es un equipazo. El tema es que, claro, después de la final vino las semifinales que en donde también Boca queda eliminado ante River, pero el tema es que es entender que a veces tu rival, perdón, simplemente está en su mejor momento, o en uno de sus mejores momentos, y por más que tú estés en un gran momento, pues toca admitir la derrota. Y eso Boca nunca lo admitió. A Boca le dolió Madrid al punto de que ahorita lo sigue pagando. Lo sigue pagando Boca. Lo sigue pagando. Y dense cuenta que es el propio River que incluso utilizando matices de la idiosincrasia de Boca, sin dejar a un lado su esencia, ha mejorado. ¿Por qué River ahora está mejor y por qué Boca, tras el descenso, River mejoró y actualmente está mejor que Boca tras Madrid? Sencillo, porque River lo único que podía hacer tras el descenso es eh, mejorar. Si bien para mí, repito, el descenso es peor que la final, a Boca le vino peor la final que el descenso a River, claramente. ¿Qué tiene que hacer Boca? Para mí, Boca está en una etapa de irregularidad que la va a mantener hasta que Riquelme se vaya de la presidencia, hasta que la imagen de Riquelme muera totalmente, que probablemente sea perdiendo una final ante River,
Cuando pase eso, cuando es un desastre total, ahí Boca podrá reconstruirse y volver a su identidad, que parecerá una locura, pero su identidad es muy parecida a la del Real Madrid, por lo menos para mí. Es muy parecida. ¿Qué es? Armar, tener siempre la mejor calidad posible. Por algo Boca tuvo a Maradona en su momento, Riquelme hizo fichajes muy caros, y ahora es River el que hace eso sin descuidar su fútbol. Pero bueno, son cosas, cuestiones y cuestiones, ¿no? Pero para mí es así. Para mí, ¿cuál es la explicación? Sencillo. A Boca simplemente no pudo recuperarse esa final. No pudo recuperarse y vino Riquelme. Y en ese dolor en el que está Boca, vino Riquelme, vino para mí por lo menos, una identidad que, claro, es que ese es el tema, de cara al público, Boca parece un equipo popular, es un equipo popular, mejor dicho, pero internamente lo que mejor le funcionó a Boca claramente fue el macrismo. Claramente fue el macrismo. Perdió esa identidad Boca, esa identidad gerencial, que también es clave entender que los clubes no solo tienen identidad futbolística, sino identidad gerencial, identidad política, identidad política. Boca la pierde, mientras River no, Boca pierde esa identidad y bueno, se acabó, se acabó. Es verdad que hay matices interesantes en la era Riquelme, que algo que tal vez Macri falla, el tema de la cantera, puede ser que hay detalles en los que, bueno, es interesante y de hecho Boca podía aplicarlos, ¿no? A su estilo, capaz de decir, bueno, ok, puedo aplicar el macrismo, pero incluso corregir los errores que el macrismo tuvo, pero no, simplemente se alejó totalmente de eso. Ya a este punto no sé qué quiere la directiva, en qué invierte, en qué gastan la plata, tal vez la pintura es cara para tener bonita la bombonera y cosas así, y el propio hincha no sabe qué quiere. El hincha quiere estar en sus momentos felices, piensa que con Riquelme lo va a lograr, piensa que tener a Riquelme como presidente es lo mismo que tenerlo en cancha, pero no es así. Y no es así, y Boca cada vez es un equipo más pequeño. Boca se está acercando mucho a lo que es Independiente actualmente, lo que en su momento era Racing antes de la época Costas, lo que son los de San Lorenzo actualmente, un equipo grande pero dormido y en una situación muy delicada. Eso es Boca, mientras que, en serio, River tiene una oportunidad enorme, más allá de que tiene a Racing como rival, de tener un dominio como mínimo en el fútbol argentino a largos años. La verdad que es una oportunidad enorme porque Boca no va a alzar cabeza con Riquelme. Claramente no va a alzar cabeza con Riquelme. Pero bueno, la conclusión es lógica, ¿no? Y podemos buscar podemos buscar para mí miles de argumentos, pero vamos a llegar siempre a la misma conclusión. Podemos hacer miles de análisis, pero para mí la conclusión es lógica. Si bien es claro que el descenso es peor que perder una final, a Boca en particular, a Boca le vino peor la final que a River el descenso. Esta es mi opinión, me encantaría leer la tuya en la sección de comentarios. Yo me despido y nos vemos en la próxima. Bye bye.